lectura que está propuesta, como les decía, en el enlace y que está también subida y enviada por un archivo, ¿sí? Ahora bien, continuamos con nuestro trabajo. El nombre Irupé, que tal vez ustedes ya lo sepan, es una palabra guaraní que proviene de I, que significa agua, Ru, que significa el que trae, y Pe, que significa plato, es decir, plato que lleva el agua. Pero no es la única palabra del guaraní que hablamos en nuestro castellano cotidiano. Palabras como tereré, ñandú, chipá, qué rico, yaguareté, yarará, guarango, catinga, gurí, entre otras más, son palabras de origen guaraní. Con sus familias van a conversar, ¿sí? Un poquito sobre esto, estas palabritas, a ver qué otras conocen, y van a contestar las preguntas en sus cuadernos, carpetas del área, ¿sí? Lo van a hacer el trabajo solos, con familias, con amigos, con vecinos, con quienes tengan ahí en casa, ¿sí? Y con quien puedan conversar o chatear, por supuesto, y van contestando las preguntas que les leo a continuación. Primera. ¿Sabían que el guaraní es una de las lenguas más habladas en Sudamérica con aproximadamente 10 millones de hablantes? Yo no lo sabía. Sabía que eran bastantes, pero no tenía el número exacto. Una de las variedades lingüísticas habladas del guaraní es el mya. Mya. Ustedes sabrán pronunciarlo mejor que yo y espero esos audios corrigiendo mi pronunciación. ¿Conocen otras lenguas de nuestra región? ¿Cuáles? Es decir, otros idiomas, ¿sí? Otros vocabularios. Entonces van tomando nota de cuáles son esos que conocen, si es que conocen o no. Si simplemente conocen el guaraní, tomen nota de que el guaraní y no conocen otra, ¿sí? No tiene que ser porque ustedes propios las hablen o en casa, sino porque saben de algún amigo, ¿sí? 2. ¿Conocen otras palabras del guaraní? Quiero que me anoten la palabra y que me anoten lo que significa, porque tal vez yo no conozca ese significado. Y de otras lenguas, esto es muy interesante, ¿eh? Para quienes conocen otros idiomas, a ver cuál es ese idioma y cuáles son esas palabritas, ¿sí? Van tomando nota de ello. 3. Como decíamos antes, los mitos cuentan formas de entender el mundo. ¿Se acuerdan que ya lo trabajamos también en las clases anteriores, ¿sí? Explicaciones de origen. ¿Qué nos cuenta del mundo guaraní este mito? Pueden volver a leerlo, por supuesto, o escucharlo. ¿Habla de sus dioses? ¿Qué nos dice de ellos? ¿Sí? Lo registran, es re fácil. 4. A lo largo de la historia aparecen varios personajes como Irupé, Panambí, el Pomero y el Tatú. Van a elegir 2 de ellos y los van a describir. Sí, simplemente 2. Van a describir cómo eran, qué hacían, ¿sí? De acuerdo a la lectura, ¿ok? Atentos con las características de estos personajes y de sus personalidades, ¿sí? Que también se dan muchas pistas a través de la lectura. 5. Uno de los dioses nombrados es el Pombero, que se enoja con Panambí porque cree que la niña quería robarse un picaflor. ¿Conocían al Pombero? Ustedes, ¿eh? Si lo conocen, ¿es igual a como lo describen en el cuento? Pero sus respuestas súper ansiosas, les juro. 6. Ahora les proponemos ver La leyenda del Pombero, que es un programa donde les paso también el enlace. Obviamente que esto no lo puedo como facilitar de otra manera, tienen que ver ese videito que está ahí subido, es de un programa de Paca Paca, ¿sí? Y una vez que ven este videito, van a contestar cómo es el Pombero en esa historia que se presenta, este programa, y en qué se parece al Pombero del mito que leímos recién de Panambí y Irupé, y en qué se diferencia, ¿ok? 7. Un mito de origen, en definitiva, es una narración que nos explica cómo algo, un ser, una flor, un animal, una cosa, aparece en el mundo. Además del origen de la flor, ¿qué otro origen nos explica Panambí e Irupén? Y van a escribir un breve texto con esta respuesta, ¿sí? Breve texto cortito. Estén atentos, ¿sí? Al origen de qué. Es algo que tiene que ver con vínculos. Y por último, retomamos un poquito el tema de las familias de palabras que, ojo, la vez pasada vi varios como
como confusiones en la misma actividad, ¿sí? Cuando se presentaba el listadito de palabras, ¿no? De pitón, mítico, etcétera, todas eran de la familia, ¿sí? Tenían esa raíz, esa partecita de la palabra, que lo que tenían que hacer era subrayar cuál era la que era de la misma que el mito y cuál era, con un circulito, lo otro, ¿sí? Pero atentos, no es que era solo una palabra y nada más. Ojo. Vamos a volver ahora con esto, así que si quieren revean lo del cuadernillo anterior donde se habla de familias de palabra, que es muy, muy cortito. Y así como en los mitos que leímos, hoy hay transformaciones, es decir, cambios de forma, ¿no? De niña a flor, por ejemplo. Vamos a jugar con esa palabra. Entonces vamos a armar una familia de palabras de transformación. ¿Sí? Entonces fíjense que acá les paso y están las imágenes en negrita, ¿sí? Más oscurito, donde está la misma raíz. ¿Sí? Que fíjense que no tiene que estar necesariamente en el centro, tiene que ver con forma. Entonces, la palabra de la que partimos va a ser transformación. Un ejemplo es forma. Van a buscar otras más. ¿Cuántas las que se les ocurran? Mínimo 4 más. ¿Sí? Y bueno, recuerden no atrasarse con las tareas, recuerden hacerlo todo en hoja, que esté prolijo, ¿sí? Con tinta oscura, que tengan nombre, por favor, esas hojas, ¿sí? Mandan las fotitos para tener la corrección, el intercambio. Saben que todas las consultas las vamos respondiendo. Espero que cada vez sean más los que se unan también a los grupos de trabajo. Y les súper agradezco el esfuerzo, el compromiso y recuerden que siempre es súper importante estudiar. Les mando un beso gigante, los quiero mucho, los extraño un montonazo y espero haber sido de ayuda. Hasta prontito.